11:44 de la mañana, seguimos aquí en la sintonía de Torrevieja Radio y estamos esperando ya este momento en el que vamos a tener la oportunidad de hablar con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, al cual tenemos ya aquí con nosotros. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Pues encantado de estar estos minutos con vosotros y sobre todo con los oyentes. Bueno, vamos a hablar de ese balance de legislatura que se hacía, bueno, tenía lugar ayer esa rueda de prensa, ¿no?, donde se comentaba un poquito pues todo lo que ha ocurrido durante este año, que no es poca cosa, entendemos. Además, siempre comienzo ese balance cuando lo suelo realizar, pues pidiendo a los medios de comunicación paciencia, ¿no?, porque es muy difícil resumir un año de tanto trabajo. Además, en concreto que yo creo que lo sufren los torrevejenses, porque yo creo que hay mucha obra en la calle, hay muchas infraestructuras en marcha, mejoras, y que, bueno, al final, como siempre decimos, todo lo que merece la pena cuesta al principio, ¿no? Y, bueno, traté de explicar un poco y realizar ese balance y, sobre todo, pues a apelar a la buena profesionalidad que tenéis los medios de comunicación para intentar trasladar tanto en tan poco tiempo, ¿no? Fíjate que lo estructuramos en 8 áreas, que fue la que informé, pero sobre todo contento y satisfecho porque creo que hemos sentado las bases de muchas grandes compromisos que adquirí en la campaña electoral y que algunos de ellos van muy avanzados, otros van un poco menos, pero poco a poco ya vamos viendo efectivamente, como se suele decir, la luz al final del túnel, ¿no? Y dentro de esa satisfacción que me comparte en este balance, pues agradecimiento también, ¿no? Y especialmente a todo el equipo, que llevan un año muy duro trabajando y que no paramos, porque esto al final lógicamente es una continuidad. Y ayer en concreto pues aproveché para estar con ellos al mediodía cuando terminamos de la jornada y, bueno, estuvimos trabajando un poco internamente en lo que debe de ser este segundo año de mandato, cuáles son los objetivos, las prioridades que tenemos que acometer pues de aquí antes de que termine el verano, y yo espero que incluso para septiembre, octubre tengamos varios comienzos más de infraestructuras importantes que hemos comprometido, con lo cual agradecido y sobre todo pues con las pilas puestas para continuar en este proyecto tan ilusionante que nos han encomendado los torrevejenses. Entiendo que cuando uno afronta este año lo hace desde el plano de vista político. Te comentaba hace relativamente poco que recordaba cuando fui a renovar el carnet de conducir, los 10 años, y el señor que estaba allí por alguna razón me preguntó ¿qué tal estos 10 años? Y yo dije, ostras, qué vértigo, ¿no? Porque claro, pasan 10 años, pasas de ser un chaval del instituto a pasar la época universitaria y todo eso, ¿no? Y lo llevo evidentemente a lo personal. En el caso del alcalde, ¿qué tal este primer año de mandato? Te decía que estoy muy contento, ¿no? Y fíjate, llevo algunos años ya en política y sinceramente lo primero que hacemos nunca es mirar atrás y no solemos pararnos, ¿no? Últimamente lo intento practicar más, ¿no? Y lo hice este fin de semana en el entretiempos de la agenda que tuvimos, y la verdad que me sorprendió bastante porque no nos detenemos a mirar ese paso de los 10 años que tú ponías de ejemplo y esa transformación que sufrimos no solo a nivel personal sino la propia ciudad, ¿no? Fíjate, vengo ahora de tener una reunión con los vecinos de Las Torretas y finalizábamos la misma diciendo parece que no hemos hecho nada porque efectivamente no hay obra en sí iniciada, pero llevamos casi 5 años trabajando administrativamente y hay grandes avances que si todo va bien, pues en la primera quincena de septiembre así se lo vamos a compartir a los vecinos, ¿no? Hay mucha información que ellos conocen de primera mano y es cierto que para iniciar obras tan importantes como la del puerto, pues ha tenido que estar trabajando décadas. Y lo digo así de claro, ¿no? Y gracias al trabajo de otros alcaldes anteriores también nos hemos beneficiado otros, ¿no? Pero no puedo estar más satisfecho. Creo que poco a poco están saliendo los temas. Algunos de ellos, pues, tengo que reconocer, Rafa, que me enfada que se demoren tanto. Y hay veces que doy un plazo a un ciudadano o a los ciudadanos y me demoro o lo incumplo, como dice algún compañero de la oposición. Es cierto que cuando lo informo es con información propia de los técnicos municipales y hay veces que las cosas salen como se prevén y otras se demoran, ¿no? Lo importante es que se están haciendo y yo al final, por ejemplo, ponía un ejemplo para que el oyente lo pueda entender, es decir, ¿van bien las obras de la senda peatonal de La Mata? Pues inicialmente pensábamos que iban a ir mejor. De hecho, mi plazo inicial cuando hablé con la constructora, hicimos el planning de obra, pues ellos pensaban que el procedimiento tanto de las excavaciones como de la estructura pues iba a ser más rápido y el saneamiento de aguas residuales y todo que está por debajo de la senda, que eso nos obligó costas a pasarlo al vial, pues eso pensábamos que lo íbamos a hacer en 2 meses y ya se ha llevado 4 meses y medio, ¿no? Es decir, se ha trabajado mucho, está todo en el subsuelo y bueno, ahora en principio la semana pasada tuvimos una reunión y pensamos que en los próximos meses es donde vamos a recuperar tiempo y el plazo inicialmente marcado,
que era para verano, no lo vamos a poder cumplir, pero para final de año, que era el previsible y el que se llevó la adjudicación, la mercantil, pues estará ahí. Por eso te decía que la obra se está haciendo, eso es evidente, y que lo vamos a terminar tarde o temprano, ¿no? Que eso es sin duda lo que yo creo que a todos nos debe de prevalecer. Bueno, por seguir un poquito también hablando de obras y no una menor, hablamos de las obras del puerto, que también pues, vemos que están bien avanzadas y descubríamos hace algunas semanas que esa previsión, o ese quizás deseo, no sé si tanto es una previsión como un deseo, de que el parking estuviera operativo para verano, parece ser que no se va a cumplir. Bueno, deseo desde luego, Rafa. Deseo desde luego. Pero era una previsión que nos había marcado en este caso el concesionario, y me consta que sigue trabajando para ello, ¿no? Es cierto que ha tenido alguna problemática sobrevenida, como todo en las obras, y el plazo que nos exigió, porque es cierto que las prisas del ayuntamiento eran porque teníamos que finalizar lo que es la reurbanización exterior y las obras provisionales de la rotonda, que si todavía la semana que viene finalizan ya, pues nosotros hemos cumplido el plazo con una semana de demora, pero para principios de julio, que era la intención, el aparcamiento subterráneo no va a llegar. Y él sigue trabajando, y digo él porque al final siempre lo escenificamos en Enrique Riquelme, ¿no? Enrique el Cantero, como le conocemos cariñosamente, pero bueno, es el representante de la UTE concesionaria, y ellos siguen trabajando para ver si en agosto pudiese habilitarse, ¿no? Yo aquí soy más pesimista, porque es cierto que desde semana a semana se ve avanzar mucho, pero estamos hablando de la legalización de todo el aparcamiento, y eso tiene un trámite que habíamos cifrado en 15 días, ¿no? En caso de que terminaran la obra en la primera quincena de julio, cosa que yo veo difícil, pues va a ser complicado que pueda llegar este verano. Para nosotros es un contratiempo importante, porque habíamos planificado efectivamente todo el verano, tanto con aparcamiento como sin aparcamiento, ¿no? De hecho, el concejal Federico Alarcón, hace ya 15 días que estuvimos abordando el tema, me dijo: alcalde, no te preocupes, porque las dos situaciones las tenemos prefijadas, y bueno, si se llega bien, pondremos en marcha un plan, y si no, pues pondremos el alternativo, que es el que habíamos preparado, ¿no? Es un contratiempo importante, pero bueno, al final es algo que en todo momento, Rafa, yo creo que los oyentes lo pueden entender. Podemos prever todo lo que queramos, pero al final los tiempos son los que marca el proceso de construcción, y hay veces que se llega y otras veces que no se llega, ¿no? Nosotros, por otra parte, sí que vamos a acelerar mucho. Espero y confío que en las próximas semanas pueda llegar la concesión administrativa, que es lo único que nos resta que la Dirección General de Puertos le dé al Ayuntamiento de Torrevieja, y con esa concesión nosotros licitaremos las obras de la reurbanización de todo el resto ya que queda por hacer. Y eso en paralelo espero que comience, pues junto con el dique de Levante, que por cierto ya han aperturado el primer sobre. Hay un número muy importante de mercantiles que se han presentado, y confiamos también que, bueno, a lo largo de este mes de junio, primera quincena de julio, pudiésemos tener un adjudicatario provisional y sortear los recursos que puedan existir a la mayor brevedad. Por eso te decía que a la vuelta del verano, inicio del mes de septiembre, deberíamos de empezar ya. Aquí sí que habrá un gran volumen de obra, no lo que hemos tenido, y mucha gente piensa que hemos tenido bastante obra en el puerto. No, estamos hablando de toda la reurbanización de todo el conjunto, y ahí sí que será entrar a saco, como se dice cariñosamente, para bueno, nuestro objetivo es intentar llegar al próximo verano, ¿no? Es ser muy optimistas también, pero bueno, yo creo que lo que sí que vemos es que van avanzando el puerto, y que yo creo que esos son objetivos que vamos consiguiendo. Y es cierto que hay mucha gente que cuando me ve o me para me dice: alcalde, yo creo que ese sueño que teníamos mucho, que siempre decíamos me moriré sin verlo, pues creo que lo voy a ver, ¿no? Así que esa es sin duda alguna, yo creo que me quedo con muchos de esos comentarios. Eso significa que ha merecido la pena este trabajo de este primer año. Además también veíamos hace algunas semanas atrás, pues como despejar esa zona, ¿no?, que tenía por delante algunos edificios, como es el edificio de aduanas, pues daba una visión de lo que puede ser la Torrevieja también del futuro, ¿no? La verdad es que impactaba para bien. Sí, de hecho hay un conocido que tengo y le aprecio muchísimo. La semana pasada me hizo algo que la verdad es que no me había coincidido. Dice: yo solo con bajar por María Parodi y ver la lonja y el dique de Levante, dice, me decía, tengo 55 años, dice, no lo he visto en 55 años. Dice, ya eso solo es un gran paso, ¿no? Y digo, pues espérate a lo que viene, que queda mucho todavía, ¿no? Bueno, yo creo que sí que efectivamente cuando se llega a esa rotonda, y de hecho hablaba con Fernando, uno de los representantes del sector de la hostelería de la zona, que al final ellos pensaban que se iba a demorar más, que íbamos a generar más problemas, que incluso iba a ser más incompatible con su actividad. Pues al final yo creo que se ha realizado todo bien. Prácticamente solo han tenido, por ejemplo, los hippies que cerrar pues 2 semanas, y se han reubicado muy rápido. De hecho, el fin de semana pasado ya los que se han reubicado estaban con la apertura, ahora están los que han quedado en el tramo más cercano a la aduana.
Y bueno, yo creo que se ha hecho por fases y bueno, al final problemas son, pero todo se ha podido hacer de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, quien tiene una obra en casa o quien ha hecho una obra en casa... Lo sabe. Lo sabe de sobra, sí. Estamos hablando hace un poquito de la reurbanización de toda la zona la zona portuaria, también la zona que va a incluir, por supuesto, la fábrica de hielo, las Eras de la Sal. Precisamente hoy conocíamos una noticia, o ha salido una noticia por parte del diario Información del compañero David Paimes, al respecto de que se retrasan. Esto no es así tal cual, como lo contaba, al menos en el titular, ¿no? David Paimes. Sí, bueno, yo creo que lo ha reflejado en el interior bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces que los titulares, y cariñosamente muchas veces lo comento con él, me dice, yo no pongo los titulares, digo, no, David, que no pasa nada. Es decir, lo que ocurre es que muchos de los lectores a veces nos quedamos en el titular, en el subtitular, ¿no? Lo que ha venido a reflejar es que estamos a la espera de recibir la concesión, como os contaba, del puerto, ¿no? Y entonces, hasta que no nos den la concesión del puerto, no va a llegar a la tramitación de la concesión de las Eras de la Sal, ¿no? Entonces, por eso él dice que se aplaza. Bueno, no es que se aplace, seguimos en los plazos que habíamos marcado, porque es cierto que yo anuncié que el inicio de las obras en la Eras de la Sal, en la parte del auditorio, pues la estimábamos, porque así lo hemos proyectado económicamente para el último trimestre de este año. No hay ningún aplazamiento, es la fecha que habíamos hablado en todo momento, ¿no? De hecho, yo ayer aproveché para informar a los torrevejenses que sí que vamos a empezar antes y es nuestra intención a la mayor brevedad, es decir, en este mes de junio, que nos puedan entregar el proyecto de ejecución de lo que es la rehabilitación integral de la fábrica del hielo y de la construcción del edificio contiguo a la fábrica del hielo, que son esos solares que adquirimos recientemente. Eso sí que pretendemos licitarlo este verano y tener una empresa, lógicamente, adjudicataria para lo que es el último trimestre del año, para iniciar esas obras. ¿Por qué? Porque es importante que podamos trasladar en primera instancia a la oficina de turismo, porque cuando finalicemos la reforma integral de las Eras de la Sal, estaremos ya actuando no solo por la finalización del paseo del mar, que es como se llama, del paseo del puerto, sino la unión con el paseo Vista Alegre y especialmente con las Eras de la Sal. Entonces, nuestra intención es que en el plazo de año y medio, pues en la oficina de turismo esté en el nuevo emplazamiento y sobre todo también todos los servicios municipales que vamos a reubicar. De hecho, mi intención es a lo largo de este verano, no sé si será a finales de julio, no lo quiero hacer a finales de julio porque estaremos en el certamen de Habaneras, pero o antes o después quiero presentar el proyecto de rehabilitación de la fábrica del hielo, que es un proyecto de intervención, de conservación por un lado, pero sobre todo de puesta en valor de un edificio que creo que va a suponer un cambio muy, muy grande, ¿no? Y en paralelo a eso, como te decía Rafa, si llega la concesión de las Eras de la Sal, pues entonces, como tendremos el proyecto de ejecución, pues licitaremos obras. Es decir, aquí no vamos a perder ni un solo minuto. Y lo que los torrevejenses y los oyentes especialmente se temen de quedar con lo que le dice su alcalde es que aquí no perdemos ni un solo minuto. En cuanto van llegando autorizaciones, vamos sacando. Y lo más importante de todo es que el proyecto está hecho y, por otro lado, la consignación económica está la previsión realizada. Con lo cual, pues, poco a poco vamos deshojando esta margarita, que es la gran transformación de nuestra primera línea, desde lo que es el conjunto de las Eras de la Sal hasta lo que es el paseo Juan Aparicio, ¿no? Estamos hablando de una inversión que cifrábamos en el día de ayer, ahora mismo en marcha, de 14,5 millones de euros, que hay un 45% ejecutado ya está realizado, y que en los próximos 5 o 6 meses restará ese nivel de ejecución, ¿no? Es una cuantía muy, muy importante y muy, muy elevada, desde luego. Si hablamos de primera línea, también hay que hablar de segunda línea, porque también el viernes, si no recuerdo mal, Federico Alarcón adelantaba el presupuesto de lo que será el centro comercial urbano de la ciudad de Torrevieja, que también supongo que todo se integra, ¿no? También con esta nueva zona portuaria y con lo que va a ser, pues, la zona de las Eras de la Sal. Así es, y de hecho era una de las grandes reivindicaciones de especialmente todos los comerciantes, ¿no? Porque siempre veíamos un aliado con el centro, en este caso de ocio, del puerto y la obra del puerto, y siempre han oído hablar al que os habla en este momento, que era clave reinsertar, reintegrar, unir lo que son nuestras calles peatonales con esa reurbanización del puerto. Y eso es al centro comercial abierto. Y eso es la inversión de 1.800.000 euros que tenemos que acometer en el próximo año, y que esa licitación de las obras es lo que vamos a ver pues probablemente en cuestión de 2-3 meses que se iniciará, ¿no? Ahí hay una política muy importante que también va a ir en paralelo, y confío también que este verano tengamos el proyecto de ejecución de la plaza y podamos ya prefijar el comienzo de las obras, porque el centro comercial urbano no solo habrá que acometerlo en todas las calles perimetrales, sino que tendrá su eje, su centro de actuación será la propia plaza, ¿no? En la primera planta es donde queremos reubicar
ese centro neurálgico, para que los puedan entender, porque hay gente, cuando hablamos de centro comercial abierto, la gente dice, ¿qué es esto? Es que vamos a hacer un centro comercial en la ciudad. No hay que hacerlo, está hecho ya. Tenemos una gran oferta, hay otra que no la disponemos y la intención es atraerla para que sea complemento, en este caso, a la existente en la ciudad de Torrevieja. Y al final todo sea pues como un centro comercial, pero en este caso pues no ubicado con las configuraciones que tenemos habitualmente, como puede ser Habaneras y la Cenia Boulevard, y en este sentido lo vas a tener en todo el centro del casco urbano con una oferta totalmente similar, ¿no? Ese es el objetivo que persigue ese proyecto de inversión, que no solo invierte en mejora tecnológica, sino en señalítica, sino también en potenciar, lógicamente, que los locales que estén vacíos se puedan poner a disposición y tengan oferta no solo de ámbito comercial. Bueno, es un conjunto de actuación que al final ya, si nos vamos dando cuenta, estamos hablando, para que nos podamos ubicar, desde Diego Ramírez, para que nos ubiquemos hasta lo que es la zona portuaria, ¿no? Reunir o unir todo eso, ¿no? Por ejemplo, hay otro proyecto que avanza poco a poco en silencio, como será la nueva zona de aparcamiento de la zona azul, es decir, que nos va a permitir regular un poco para que el estacionamiento beneficie a ese centro comercial abierto, e incluso los aparcamientos disuasorios que creo que hablábamos o la última entrevista de ellos, pues también se nos va a entregar el proyecto de ejecución, y la intención es poder acometerlos para que lleguen en paralelo a todo esto, ¿no? Es una gran transformación, Rafa. Yo creo que los oyentes se pueden hacer una idea. Es un proyecto muy ilusionante de 4 años, y que, bueno, si todo va bien, en los 2 primeros, todo lo que acabamos de comentar debería de estar, si no finalizado, pues a muy poco de finalizar. Uh-huh. Y cuando hablamos también de cuestiones casi finalizadas, sorprende ver también las obras del Pabellón de la Mata, por ejemplo, y también hay que tener en cuenta, y lo hablamos muy de vez en cuando, el Pabellón Blanco, que parece que también va a buen puerto. Sí, por fin. Y de hecho le decía esta mañana, porque he tenido una reunión con Diana también a primera hora, cariñosamente digo, el día que acabes el Pabellón Blanco probablemente habrás conseguido todos tus sueños, ¿no? Y es cierto que han sido muchos desvelos. A veces cuando, y yo creo que tú me entiendes porque eres deportista, ¿no? Los deportistas o los que hemos practicado deporte no entendemos muchas veces toda la burocracia y la parte administrativa, y cuando se judicializa ya ni te cuento, porque los plazos se alargan y se eternizan, ¿no? Y bueno, hemos estado muchos años resolviendo esa parte, no exenta de dificultades económicas, administrativas, y ahora yo creo que estamos en la mejor parte, porque ya estamos viendo las obras cómo avanzan. Hay una mercantil que es una empresa seria, que está cometiendo todo en principio a lo prefijado, y bueno, yo estoy muy ilusionado como Diana para llegar a final de año y que este pabellón, que hay gente que piensa que el uso del pabellón blanco, ¿para qué será? Es el que va a permitir que muchas de las instalaciones que ahora mismo no están a disposición de otras disciplinas deportivas, pues lo estén, ¿no? Me refiero, nosotros tenemos en el Palacio de los Deportes una de las pistas laterales, está siempre siendo usada por las actividades dirigidas, ¿no? Gimnasia rítmica, etcétera, judo y todas las disciplinas. Esas van a pasar directamente a esta edificación, con lo cual nos va a permitir disponer de una pista más para otras disciplinas deportivas, ¿no? Esto es algo que va a ayudar mucho, ¿no? Y también es una instalación que distintas actividades nuevas que podemos potenciar, pues pretendemos hacerlas en la misma, ¿no? Con lo cual, pues ya fíjate, ya hablamos de algo que está en camino de terminarse, ¿no? Como el Pabellón de la Mata, que también va a ayudar mucho, que es otra instalación que, aunque hay gente que piensa que está alejada, nos va a permitir descentralizar mucho las disciplinas deportivas, ¿no? De hecho, hay una disciplina que está muy interesada en afincarse en la Mata, ¿no? Y eso también será bueno porque dinamizará mucho. Y yo confío que el Pabellón de la Mata va a ser difícil llegar a la fiesta de la Virgen del Rosario, como los materos así nos compartían, pero bueno, estamos ahora mismo haciendo la modificación de lo que es el proyecto de ejecución, que con la incorporación de lo que yo explicaba al principio que hemos tenido que hacer, y bueno, toda la parte técnica la hemos bajado al subsuelo, pero avanza bien y confiamos que podemos llegar a ese último trimestre del año, ¿no? Y eso va a ayudar también muchísimo. Y bueno, seguimos avanzando. La verdad que la reunión de esta mañana estábamos hablando en el diseño de nuevas infraestructuras que tenemos programadas en nuestro programa electoral, como es esa nueva piscina, y como son otras que tienen que ver con disciplinas deportivas como el fútbol, como tenis, pádel. Bueno, no quiero avanzar mucho porque poco a poco también, cuando tengamos eso, pues será objeto de una presentación. Pero bueno, no es nada diferente a lo que los torrevejenses votaron en un programa electoral, ¿no? Nosotros, nuestra hoja de ruta está ahí, y como siempre le digo, ayer se lo dije cariñosamente a los concejales, todas las mañanas os tenéis que levantar, coger vuestro libro, vuestras hojas, e ir marcando qué he hecho, qué no he hecho, o qué me queda por hacer, ¿no? Eso sin duda no falla. Alcalde, voy a aprovechar el viaje, ya que estamos hablando de deporte, porque no sé si lo he soñado
o cómo ha sido, pero hace poco creo que escuché hablar o leí hablar del Vicente García. No lo has soñado, Rafa. Estamos trabajando mucho. Es cierto que ahora mismo la prioridad es, lógicamente, terminar el pabellón blanco, acometer la mejora del Nelson Mandela, que ya está en marcha, y sobre todo hacer la rehabilitación integral de todas las pistas de pádel. Y ahí habremos finalizado la puesta en funcionamiento durante 5 años de todas las instalaciones deportivas. La siguiente fase es la que te avanzaba, que estamos con la piscina y con algunas instalaciones más que necesitamos construir, como algún campo más de fútbol, pero la siguiente, que ya estamos en la fase de redacción de proyecto, hemos abierto el expediente ya, es el Vicente García, el nuevo Vicente García que pretendemos poner en marcha, y lógicamente pues hay que hacer una grada totalmente nueva, hay que anexar todo el conjunto del espacio. Pretendemos, en los primeros bocetos que estamos trabajando, creemos que podemos tener un campo anexo en paralelo que nos podría ayudar mucho. Y lo bueno del Vicente García es que nosotros queremos seguir conservando el Vicente García como su origen tuvo, es decir, de campo natural de césped, que es una oferta que Torrevieja ahora mismo no tiene, ¿no? Yo creo que probablemente el Vicente García, como se lo decía a la familia del fútbol en el último éxito que una vez más nos han dado a la ciudad, nuestro objetivo es llegar a final de esta legislatura con el Vicente García, pues por lo menos el proyecto de ejecución ya con claridad, con las autorizaciones y con todo lo preceptivo para que sea una realidad, si no en este último tramo de legislatura, en la siguiente poder llegar a comprometernos, si lógicamente pues seguimos en el proyecto del Partido Popular, ¿no? Pero sí, el Vicente García ya está en la hoja de ruta trazada. Hace algunos años no, porque la prioridad era arreglar todo lo que estaba defectuoso o en mal estado, y ahora ya estamos en ese dimensionamiento. Yo creo que nos merecemos tener un campo de fútbol con una instalación como siempre lo ha tenido la ciudad de Torrevieja, porque es que los equipos de fútbol ya están regresando a donde nunca tuvimos que abandonar, ¿no? Y yo creo que eso es una gran noticia para el deporte y sobre todo para la familia del fútbol. Pues alcalde, llevamos un buen rato hablando tranquilamente. Vamos a seguir hablando dentro de otro ratito, pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio. Perfecto. Cerca de llegar a las 12:15 de la mañana, seguimos aquí en Torrevieja Radio con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Y alcalde, vamos a seguir hablando. Hemos dicho que necesitamos muchos programas para abarcar todo este primer año de legislatura. Y bueno, vamos a intentar un poquito desmenuzar algunos de los temas que también, por supuesto, interesan a los torrevejenses. Vamos a hablar, si le parece, de política social, ¿no? Donde también se ha actuado bastante. Sí, de hecho, bueno, hay una parte que aproveché sobre todo porque es la más desconocida, ¿no? Nosotros no acostumbramos a decir el número de casos, por ejemplo, que se gestiona al día, las personas atendidas, ¿no? Pero yo sí que quise ayer darle realce porque, por ejemplo, hemos ayudado a más de 800 familias con las ayudas para el pago del agua a través del Fondo Social de Agamed. Y ahí se han unido también distintas pymes, han sido 78 pymes, hay en este sentido pues 87 personas mayores, jubilados, es decir, que han accedido a estas ayudas. Las prestaciones económicas de emergencia, que esto es algo que se solicita muchísimo, hay 807 usuarios, hay 1.484 de dependencia. Hay 2 servicios que lo demandan mucho los mayores, el servicio de ayuda a domicilio, el de la comida a casa. Aquí hay pues aproximadamente unos 300 usuarios que tenemos en cada mes en servicios sociales, y luego está la renta valenciana con 1.041 expedientes, bueno, y toda la parte más social que a mí me gusta destacar, ¿no? Las convocatorias de ayudas para subvenciones de participación ciudadana para todos y cada una de las asociaciones de la ciudad de Torrevieja, las convocatorias de las ONGs, estamos hablando de más de 700.000 euros que se han concedido aquí. Cada ONG es un proyecto social en sí, es decir, desde el ámbito de las personas con discapacidad hasta el ámbito de las personas con fibromialgia, bueno, un largo etcétera que todos conocemos, ¿no? Y luego hay algunas subvenciones que a mí me gusta, quise destacar, como es la de ADIEN. Ahora mismo se está construyendo el centro de día nuevo de ADIEN, y el año pasado ayudamos con 100.000 euros para el proyecto de ejecución, y este año con 300.000 para esa obra que pretenden, si todo va bien, finalizar a final de este año en concreto, ¿no? Es el edificio que está contiguo a lo que era el antiguo Instituto de Formación Profesional, o el IES Las Lagunas, ¿no? Eso es otra realidad más, porque va a permitirnos deshojar de esa al final hay muchas familias en lista de espera que tienen que ser atendidas dentro de ADIEN, ¿no? Vega Baja, y ese centro le va a ayudar muchísimo, ¿no? Y luego también las ayudas de tercera edad, ¿no? Hemos gestionado pues casi 600.000 euros de ayudas a esos mayores, que son 400 euros, pero que le ayudan muchísimo a distintos ámbitos, ¿no? El ámbito social también me gusta complementarlo mucho con el empleo, ¿no? Y en este sentido
Hemos contratado en este año a 64 nuevos funcionarios profesionales en la ciudad de Torrevieja, que el ayuntamiento también genera empleo, y esto es algo que está poco a poco volviéndose a recuperar. Siempre ha sido mi queja al respecto, y uno de los que más necesita, por ejemplo, son policías locales, ¿no? O el departamento que estábamos hablando de bienestar social, que hemos reforzado con más de una veintena en los últimos 5 años los funcionarios, y aún tenemos déficit para ponernos al día. Al final, estos profesionales son los que se encargan de que estas cifras que he dicho de forma genérica pues las pongamos en valor, ¿no? Porque hay personas que piensan que en bienestar social no se hace nada, ¿no? Y quiero felicitar a Óscar, al concejal y a todo el equipo, porque creo que poco a poco estamos recuperando esa normalidad en una dependencia de que por la amplísima demanda pues ha tenido años en los cuales no hemos podido atender como nos gusta, ¿no? Yo confío que en estos 3 años que nos resta pues lo pongamos a cero, con la capacidad necesaria, y sobre todo también pues hagamos políticas sociales nuevas que llevamos en el desarrollo del programa electoral, ¿no? Creo que Torrevieja también en ese ámbito necesita que sigamos avanzando. Aprovecho también este viaje para hablar de ese edificio de Finaviudes, donde el Consell pues, decidió finalmente pues dotarlo o declararle la intención que tenía inicialmente, ¿no? Y recuperar su uso. La verdad es que ha sido una de las grandes noticias, ¿no? Bueno, uno de los compromisos que adquirió el presidente Carlos Mazón con Torrevieja. Además nos lo anunció así en la Sabanera del año pasado. Y bueno, ha habido que recorrer un largo camino, porque volver al inicio de algo que ya se había decidido, aprobado en el Consell, inscrito y tomado decisiones, hasta el punto de que había una subvención con un fondo europeo para construir, en este caso, el centro de menores de la ciudad de Torrevieja. Todo eso lo hemos conseguido desbloquear. Ya estamos en la fase de que ese dinero, ese 1.000.000 de euros, se encuentra a punto de comenzar las obras de adaptación, en este caso, del centro a un centro para personas con discapacidad, como originalmente se construyó, ¿no? Y sobre todo también pues pensando que pronto pueden salir el centro Oriol, que es los usuarios que actualmente están utilizando el 50% de las dependencias, y planificando, por cierto, la semana que viene tendremos una reunión en este ámbito para planificar lo que será el futuro de la instalación, porque me acuerdo perfectamente cuando nos visitó el presidente, como el compañero David Pamiel le preguntaba al presidente que aquí se han dado pasos, hemos restablecido ese compromiso, pero bueno, presidente, ¿qué va a pasar cuando todo eso esté arreglado? ¿Se va a aperturar? ¿Quién lo va a gestionar? El presidente le dijo que no se preocupe, porque la gestión seguirá siendo de consellería. Lógicamente no le desvelo si sería directamente o indirectamente. Eso no es lo importante. Lo importante es que esté aperturado el día después de que el centro Oriol, en este caso, la deje disponible, y podamos anunciar, en este caso, pues esas 80 plazas que inicialmente estaban preestablecidas para lo que son las familias de personas con discapacidad del municipio, que yo creo que esto no solo es una reivindicación histórica, sino ese es también hacer otro sueño de estas familias, que para ellos ese sueño al final es el que les quita el sueño del día a día, porque el día que yo no esté, ¿qué va a pasar con mi familiar, mi hijo? Yo creo que esto es una preocupación importante, ¿no? Y yo creo que eso ya, por fin, ya vamos llegando también al final, y es una gran noticia, como también hemos ido avanzando poco a poco en el centro de Alzheimer Tomás Ballester Herrera, que es la denominación que tendrá. Estamos a punto ya de llegar a la licitación del proyecto de ejecución para que esos arquitectos lo puedan materializar. Y nuestra intención es ver si eso avanza tan rápido, pues antes de final de año podamos tener un comienzo de las obras, ¿no? Lo que sí que se ha elegido es la parcela. Irá ubicado justo en el entorno del Hospital Quirón de la ciudad de Torrevieja, porque también es necesario que esté cerca de un centro hospitalario, pero sobre todo también una parcela que casi quintuplica el estado actual, el espacio actual, y son esas instalaciones de futuro que, desgraciadamente, esta enfermedad cada vez continúa creciendo y requieren en el municipio de Torrevieja. Vamos a hablar ahora, si le parece, de educación. De hecho, la semana pasada, si no recuerdo mal, hablamos con el concejal Ricardo Recuero, hablando, pues aprovechamos también, igual que hoy, el viaje, ¿no? Y de hablar de esos nuevos centros que van a suponer nuevas aulas y nuevos lugares para la gran demanda y la gran población de alumnos sobrevenidos a la ciudad de Torrevieja en los últimos años, especialmente con la guerra de Ucrania, y que poco a poco se van produciendo, incluido uno de los más reclamados, por supuesto, que es el Colegio Inmaculada. Sí, la verdad es que está todo avanzando, y lo que nunca es noticia es que dejamos sin escolarizar a ningún niño, ¿no? Con lo cual esto es que está haciendo un gran trabajo Ricardo y todo su equipo, especialmente la consellería, ¿no? Y yo creo que esto hay que ponerlo en valor. De hecho, pues cariñosamente David Pamies, en su crónica del día de hoy al respecto de lo que informé ayer, dice, me he apuntado los centros que ha construido la Generalitat Valenciana.
No me los he apuntado. Lo que vengo a decir es que lo hemos hecho con nuestra gestión. Y si el ayuntamiento que dirijo y el concejal de Educación no hubiésemos puesto rumbo a que esos 3 centros estuviesen construidos, pues hoy no sería una realidad, ¿no? Este es el ejemplo más claro de que todo eso que ya está, pues por ejemplo, como es el Colegio Amanecer, porque estamos finalizando el primer curso escolar en un edificio ya de por fin como se merecían, de ladrillo, pues se ha normalizado, ¿no? Y ya hemos dejado de hablar de ese centro en aulas prefabricadas, ¿no? El problema es que seguimos creciendo, tenemos 2 centros más ahora mismo en aulas prefabricadas, que como bien nos informó el concejal de Educación, pues el 14 tiene que dimensionarse a línea 3, y ahí creemos que será la capacidad para esa sobrevenida de este año, y lo que es el inicio de curso escolar, con lo que pueda venir nuevo, pues la intención es que tenga cabida en las instalaciones provisionales del Colegio Inmaculada actuales. ¿Por qué? Porque el Inmaculada, si todo va bien, pues creemos que para septiembre, como muchísimo octubre, podría estar a disposición, y por lo tanto eso nos va a permitir oxigenar ese crecimiento. Pero en paralelo no paramos. De hecho, yo tengo confianza de que el consejero de Educación pueda llegar a Torrevieja en breve para ir informando de los avances, no solo de estos ámbitos, sino de muchas infraestructuras que tenemos ahora mismo desviadas para el plan Edifican, que estamos esperando autorización, que son reformas importantes de algunos de los centros de la actualidad. El siguiente centro que debemos de acometer su reestructuración y reforma integral es el Colegio Público Cuba, que es otro centro que creo que tiene una potencialidad muy importante para poner en valor, ayudar al ámbito educativo. Y luego hay que construir 2 nuevos centros, en concreto el IES número 6, que está planificado ya y tiene parcela, y la intención es que se puedan licitar esas obras lo antes posible, pero en paralelo decir que el inicio de curso lo iniciará justo delante de la parcela del Colegio Amanecer, en esas aulas provisionales que también se van a empezar a instalar en breve. Al final, esa normalización, yo creo que poco a poco estamos dando saltos, y nuestra confianza es que en estos próximos 3 años pues podamos conseguir llegar algún día a la casilla de inicio, como siempre nos gusta decir, y que todos los alumnos pues estén, en este caso, en zonas que no sean provisionales. Ojo, os habla un padre de alumno y alumna del Colegio Inmaculada en aulas prefabricadas, que es mejor que muchos centros, estas instalaciones actuales, que muchos centros en aulas fijas, ¿no? Y yo creo que esto ha avanzado también mucho y tiene una calidad amplísima, pero nuestro objetivo de trabajo no es crecer en este ámbito, ¿no? Y luego en educación, permíteme también, Rafa, creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ese congreso de Reinventando la Educación, que yo creo que el mejor resumen es nuestro concejal. Él es un amante de haber pasado por infinidad de lugares de España, ha conseguido atraer a nuestra ciudad a uno de los congresos referentes en nuestro país, con los mejores ponentes, y que a mí me encanta cuando finaliza la jornada pues ver a muchos profesores, que la mayoría son de ámbito de acción en la ciudad de Torrevieja, como salen diciendo que necesitan mucho más esto, porque les ayuda muchísimo a mejorar, bueno, en definitiva, aplicar a nuestros hijos esa formación que adquieren en estos espacios, ¿no? Como también esas ayudas de excelencia académica. Bueno, también aproveché para informar, porque hay gente que piensa que hemos dejado de ayudar al transporte escolar, hay gente que piensa que no están las ayudas a los universitarios, ese bono de guardería que llamábamos antes, que es ahora la ayuda infantil. Es decir, todos esos programas siguen, y ayer aproveché para informar, y hay pues casi 2 millones de euros que invertimos de todos los torrevejenses para que estos programas se lleven a efecto, ¿no? Yo creo que en este sentido también hemos mejorado mucho, queda mucho por hacer sin duda, y bueno, quiero terminar este área no solo felicitando a Ricardo, sino también a todos y cada uno de los profesores, y especialmente a las AMPAs, que hacen un gran trabajo en cada uno de estos centros. Antes de terminar este área, el edificio de Agamed, que le hemos visto y bueno, va como un tiro, ¿no? Como se suele decir. Va muy bien, avanza muy bien las obras. Ya era hora, Rafa. Y la verdad es que sí. Va, pues bueno, en principio van recuperando 2-3 días a la semana, porque cada planta en principio debería estar subiendo cada 15 días. Están recuperando 2 o 3 días. Eso es muy buena noticia, porque si todo va como han prefijado, en septiembre, es decir, primeras semanas de septiembre, segundas, estará finalizado toda la estructura, y por lo tanto estaremos hablando ya de comenzar con los cerramientos, ¿no? Si todo va como sigue, pues está prefijado para agosto del año que viene finalizado, y por lo tanto el inicio del curso universitario 2025-26 podríamos estar en disposición. De hecho, estamos trabajando con las 3 universidades, hay una muy avanzada, la UNED, que esperamos dentro de poco pueda darnos noticias muy importantes de que siguen creciendo. Ahora mismo hay 230 alumnos que se están formando en el ciclo de educación, en este caso formándose en la ciudad de Torrevieja. Han sido el primer curso que han realizado prácticas ya en los centros educativos de la ciudad de Torrevieja, y esto es una gran noticia, porque al final, cuando terminemos el edificio, al día siguiente de aperturarlo, pues estaremos teniendo al menos ya
250 alumnos usando este edificio, ¿no? Y estoy convencido de que hay 2 universidades más que están intentando no solo ciclos formativos, sino grados, e incluso pues todo lo necesario para que la ciudad de Torrevieja se convierta en una ciudad, porque yo creo que por derecho no lo merecemos, y unas instalaciones que creo que van a adaptarse muchísimo también y que serán compatibles con el edificio de la plaza, que es otro de los desarrollos que en sus plantas superiores queremos anexar a este espacio universitario. La universidad en el centro de la ciudad va a ayudar muchísimo a dinamizar ese centro comercial abierto y muchos de los espacios que actualmente disponemos como oferta complementaria. Alcalde, vamos a hablar ahora de un tema que fue polémico ayer, cuando se conocía que uno de los árboles del parque de Doña Sinforosa había caído. No sabíamos exactamente qué había pasado con él. Según pues, algunas informaciones se había caído, otros decían que se había talado. ¿Qué ha pasado con este árbol de Doña Sinforosa? Bueno, pues ha pasado lo que... La verdad es que es una pena que... Y lo quiero decir cariñosamente, porque cuando un concejal en el ayuntamiento tenemos una responsabilidad, tenemos que informar correctamente, ¿no? Y desinformar o intentar contagiar con alguna publicación, pues lo que hace es que la gente se pueda llegar a engaño e enfado, ¿no? Lo que ocurrió en concreto este fin de semana es que uno de los árboles de gran porte, dicen los técnicos que sufrió pues algún problema interior, y lo que hizo es que una de sus ramas de gran porte se cayera y por lo tanto el árbol se viniese en gran parte al suelo, de forma natural. Es decir, no ha llegado el alcalde Eduardo Lón ni Concha Sala con las sierras y hemos talado el árbol como se dejaba entrever en esa publicación. En concreto, lo quiero mencionar, ha sido Bárbara Soler. Creo que es la concejal que debería de liderar la oposición de la ciudad de Torrevieja, y creo que con publicaciones así no se lidera nada. Entre otras muchas cosas porque si se hubiese acercado al técnico municipal le hubiese explicado que lleva todo el fin de semana trabajando sobre este árbol. Y de hecho, pues cuando yo veo alguna imagen que se ve pues alguna especie que vivía en el árbol, como puede ser algún ave, pues que del golpe, lógicamente, de caerse al suelo, pues ha fallecido. Pues la utiliza como diciendo que hemos matado a esas especies, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que esto es mal informar. La realidad es decir lo que estoy diciendo, es decir, esto ocurre en muchas zonas de la ciudad de Torrevieja porque los árboles también enferman, y cuando en este caso ocurre, pues se hacen los informes preceptivos para efectivamente hacer lo que hizo la empresa de mantenimiento, que es cortarlo, y tenemos que desgraciadamente prescindir de esta especie, y lo que haremos es pues plantar otras nuevas, ¿no? De eso no se habla, ¿no? Es decir, de las 300 nuevos árboles que hemos plantado en el Parque de la Siesta, pues eso no se habla. O incluso todas las que hemos replantado en la zona de lo que es la Vía Verde, que gracias a un muy buen trabajo realizado por el técnico ingeniero agrónomo, pues todas las que se han pasado de la avenida Doctor Mariano Ruiz, en este caso de la confluencia del Parque de las Naciones, pues no solo han agarrado, sino están revoltando perfectamente, ¿no? Eso significará que unos 150 árboles más nuevos vamos a replantar en estas instalaciones, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra aportación al medio natural es clave y fundamental, y bueno, hechos tan puntuales como estos parece que tratan de ver que estamos haciendo lo contrario, ¿no? Bueno, esto sin duda todo el mundo y los torrevejenses lo saben que no es formar parte de nuestra política. Nuestra intención es todo lo contrario, intentar ganar más espacio de verde. Como puedo ponerte un ejemplo claro, no he oído ninguna crítica a la intención municipal y por tanto de este equipo de gobierno de adquirir la actual estación de autobuses para transformarla en un espacio verde en la zona de Avenida Habanera, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Seguimos trabajando, por cierto, en él. Y confío también que este año pueda llegar, que esa adquisición puede estar cerca, y por lo tanto trabajar toda la terminología urbanística para hacer los cambios procedentes para que los próximos años efectivamente ganemos otro nuevo pulmón verde, ¿no? Como también lo vamos a hacer, y esto os avanzo, con el medio millón de metros cuadrados, que la reurbanización de todo lo que es La Hoya, para que nos entendamos en la configuración en el entorno de el auditorio y el Hospital Quirón, será un nuevo pulmón verde que va a estar pegado al parque natural y que traerá la reurbanización de esos espacios que cada vez pasamos por allí y decimos, bueno, pero esto que están haciendo aquí, y hay mucha gente que dice, serán más casas. Hay una parte que serán más casas, es decir, es algo del desarrollo de nuestro municipio, pero estamos hablando de que, por ejemplo, esta instalación son 500.000 de metros cuadrados más de zonas verdes que vamos a ganar al parque natural, ¿no? Al final todo llega de una forma, pero también aporta, ¿no? Y ese equilibrio es importante que lo pongamos en valor. Alcalde, vamos a hablar ahora de cultura, y vamos a hablar pues de muchas cosas que han pasado en nuestra ciudad durante estos últimos meses. Precisamente este fin de semana pasaba una de las más grandes que puede ocurrir, como es ese Torrevieja Weekend, pero es que dentro de muy poquito pues vamos a tener en Torrevieja artistas de la talla de Jason Derulo, Ana Mena, con el Brilla Torrevieja, etcétera. En fin,
que no se para tampoco en la cultura de la ciudad. No podemos parar, Rafa, y yo creo que eso es uno de los atractivos que Torrevieja ha conseguido. Bueno, yo siempre me había quejado en esa época del pentapartito de que la ciudad estaba muerta, de que le faltaba el corazón de la ciudad, no latía, y yo creo que cada día más tenemos un latido pues más acelerado, ¿no? Yo creo que el reflejo más claro es lo que sucedió con Eduardo Navarrete y con Torrevieja Weekend el sábado, y que incluso algunos de nosotros sufrimos, lo digo cariñosamente, por aquello que ha sido anecdótico, ¿no? Lo de Torito y demás. Pero al final estamos hablando de que en torno a un evento, pues más de 10.000 espectadores se dieron cita, y la verdad que yo cuando subía para casa, pues todas las terrazas y todos los restaurantes estaban al 100%. Y para eso se hace una inversión de 100.000 euros. Para eso se hace que en este caso un personaje público conocido como Eduardo Navarrete, pues en sus incursiones en muchísimos programas de televisión y de radio, pues lo que hace efectivamente es formar parte de una campaña de promoción del municipio, ¿no? Y ese es el objetivo. ¿En torno a qué? Pues a ayudar a nuestros comerciantes, y especialmente los que participaron directamente con la actividad del pasado sábado, pero con otros indirectamente con la promoción, porque lo que hacemos es poner en valor. A mí me decía una persona cuando terminó el desfile el sábado, dice, me ha sorprendido la calidad de la exposición, o sea, del desfile que ha realizado parte de los comerciantes de la ciudad de Torrevieja, ¿no? No sabía que tenían ustedes establecimiento de este nivel. Tú fíjate que qué desconocimiento de algo que todos intuimos que por qué no lo voy a tener conocimiento. Bueno, pues no te has pasado por esa calle, no has pasado o has visitado ese comercio, e incluso a lo mejor lo has hecho, pero no has tenido la oportunidad de que te atendiesen para explicarte realmente lo que ibas buscando, ¿no? Yo creo que estas acciones ayudan mucho a esa dinamización, y sobre todo, bueno, también es cierto que al final una actividad de este tipo consigue tener efectivamente cada fin de semana atractivo, ¿no? Y le permites que lo anexe a esos 170.000 espectadores que hemos tenido en el último año con la programación y con la agenda cultural, y especialmente pues 77.000 creo que han sido todos en el verano, y ahí tiene que ver mucho Brilla Torrevieja y el Reggaeton Beat Festival y Torrevieja Weekend, pero en el resto, es decir, hasta 170.000, estamos hablando de 100.000, en concreto son casi 95.000, son los espectadores que han pasado por el teatro y por el auditorio, que todos sabemos que siempre tenemos una alternativa un viernes, un sábado, un domingo, incluso días entre semana, y estamos hablando de muchas de ellas de una calidad de ámbito nacional e incluso internacional, ¿no? Yo creo que eso también hace que haya mucha gente que nos elige un fin de semana, no solo para venir a estar disfrutando del sol, de nuestras playas, sino de nuestra programación, ¿no? Y yo creo que hay también un trabajo muy en secreto del concejal, de José Antonio Quesada y todo su equipo, para que tengamos ese nivel y calidad, ¿no? Acabas de decir, pues yo creo que este verano es un ejemplo claro, ¿no? El concierto de Jason Derulo será uno de los referentes, ¿no? Pero el Reggaeton Beat Festival, la última reunión que tuvimos hace 2 semanas, pues estamos hablando de más de 30.000 espectadores cada noche. Eso es subir mucha gente con respecto al año anterior, pero eso solo lo puedes hacer teniendo una empresa que confía en la ciudad de Torrevieja, teniendo un recinto que cumple perfectamente todos los requerimientos, y sobre todo hace que atraigamos artistas aún mejores que los que tuvimos en los años anteriores, con lo cual pues los jóvenes también tienen derecho a que le pongamos a su alcance eso que habitualmente vamos a Madrid, a Barcelona, a las grandes ciudades, ¿no? A las capitales. Yo creo que Torrevieja ha crecido muchísimo, y bueno, vamos a seguir trabajando para que esto cada vez sea más normal, ¿no? Ese es el objetivo. Me voy a recordar que claro, fue fiestas patronales, ¿no? Vino Juan Dávila, pasó el fin de semana vino otro humorista, David Cepo, y claro, el teatro se llena porque viene gente, como decía el alcalde, ¿no? De muchos sitios, ¿no? Y había gente de Elche, había gente de Murcia, había gente de Orihuela, de la Vega Baja. En fin, esa cultura que mueve, y no solamente mueve a la gente de Torrevieja, sino que también mueve pues la gente alrededor, que al final se interesa por la oferta cultural de Torrevieja y acaba viniendo aquí, pasando el día, y al final pues termina con Juan Dávila, David Cepo, Aitana Sánchez Gijón y todos esos artistas que visitan la ciudad de Torrevieja. Así que bueno, un trabajazo. Alcalde, que nos quedamos sin tiempo. Como siempre, esto es lo que ocurre. Pero bueno, siempre hay que poner fechas, Rafa, para la siguiente, porque hay tantas cosas que podemos estar hablándoles a las Torrevieja, y con toda seguridad muchos oyentes habrán temas que no hemos abordado. Pluviales, por ejemplo, que estamos deseando que lloviera para ver cómo pues reaccionaban las han balsas. funcionado bien, ¿no? Pero tenemos que seguir. Yo creo que estas instalaciones provisionales, estamos hablando de 27.000 metros cúbicos de almacenamiento de agua, que hay gente que dice que qué hacemos con ese agua, mandarla a la depuradora para el terciario y por lo tanto para utilización en la agricultura y para el riego de los jardines, ¿no? Es decir, yo creo que esos son avances, pero estamos hablando de ahí de casi 10 millones de euros que hemos invertido, ¿no? Esa es la línea. Yo creo que ahí los vecinos de Las Torretas lo agradecen, y en concreto Doña Inés también,
pero hay muchas zonas todavía de Puerto Torrevieja por seguir abordando. Ahora mismo, si todo va bien, pues el puerto quedará resuelto con los 4 millones de euros que estamos invirtiendo, y ahí llevamos 6 meses trabajando en silencio, ¿no? Poco a poco creo que también estamos creando una ciudad por el subsuelo para que cada vez que no llueve, que cada vez es menos, pero torrencialmente de forma más mayoritaria, pues tengamos capacidad para recoger ese agua y que, bueno, afecte a los vecinos o vecinas lo menos posible. Alcalde, le dejo estos minutitos para que añada lo que considere. Pues las gracias, Rafa, a vosotros por este tiempo y a los oyentes por escucharnos, y sobre todo también, y permíteme que les haga un guiño a todos y cada uno de los concejales del equipo de gobierno, al personal eventual, a los asesores, a los funcionarios, que hay un equipo de funcionarios en su totalidad que están dejándose la piel para que la ciudad de Torrevieja mejore, consigamos transformar en este siglo XXI la ciudad que todos hemos soñado, y sobre todo a los torrevejenses, que son lo que lo han permitido, ¿no? Y que a mí me ayudan muchísimo a día a día, ¿no? Es cierto que me es prácticamente imposible contestar mis redes al día, pero lo suelo hacer con una semana de retraso, y recibo mucho feedback de muchas zonas que tienen distinto deterioro, falta de limpieza, bueno, tantas cosas que ocurren en el día a día, ¿no? Y intento que, gracias a esas atenciones, pues al final el alcalde o los concejales tenemos alcaldes y concejales en cada lugar de Torrevieja. Les agradezco de verdad esa ayuda, porque aunque hay gente que piensa que es crítica, para mí esa crítica es productiva y es muy buena, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental para seguir trabajando por ayudar y mejorar en la ciudad que todos creemos y queremos soñar. Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, muchísimas gracias. A vosotros siempre, un placer. Hasta la próxima.